Muy buenos días. Hoy esta palabra se titula, y así la vamos a ver como un título no solo interesante, sino como una posibilidad muy bonita para nuestras vidas. Se titula La satisfacción de cumplirle a Dios. Cuento testimonio que le da sentido a lo que quiero que se dé y que nos va a llevar a comprender mucho mejor toda la palabra de Dios, porque lo que es absoluta verdad es la palabra de Dios y en ella no hay imperfección, no hay error. Les cuento que cuando tenía unos 4 meses, si acaso, de ser cristiano, tuve una prueba de fuego y fue trabajar en los carnavales, trabajar en el programa donde estaba, y era muy difícil porque dos cosas me tenían esclavizado cuando recibí a Cristo: el alcohol y también eh, una inclinación por las mujeres. O sea, yo voy a una mujer y podía perder no el sentido totalmente, pero sí por lo menos de integridad. O sea, tenía esa inclinación. Y por supuesto, iba a ir a trabajar en carnavales donde las dos cosas se prestaban. Mucho alcohol, regalaban, que te podían regalar, muchas mujeres y mujeres con alcohol. O sea, una combinación, una bomba de tiempo. Y yo le decía al Señor, yo no quiero porque yo no puedo. Esto es muy difícil para mí, yo no puedo. Y le dije, Señor, si es tu voluntad, yo voy, pero yo no quiero porque no puedo. Y sí fui. Y en cuanto regresé en la madrugada me puse a orar. Y le dije, Señor, pero ¿qué pasó? Sí fui, pero ¿por qué fui? ¿Cuál era el propósito de ir a esa fiesta? De trabajar en medio de algo que a ti te desagrada tanto, porque al Señor le desagrada mucho los carnavales. Y de verdad yo escuché, sí, porque sí tenemos acceso a la voz de Dios. Y el Señor puso estas palabras en mi mente. Esta la grabó en mi mente. Sí pudiste. Y ahí me llegó a la memoria del clamor que tuve antes de ir. Sí pude, sí lo logré. Pero fue porque yo todos esos días me la pasaba orando, clamando y recordando la palabra de Dios, porque cuando estaba en esas situaciones recordaba la palabra de Dios para no pecar contra Él. Y ahí también recordarlo ayer me produjo que esta certeza. Todos queremos sentirnos satisfechos en la vida, todos nos queremos sentir honrosos, todos nos queremos sentir bien. Sí, alguien debe estar muy, muy mal en su mente para no querer sentirse bien. Si de hecho, si una persona quiere sentir mal, debe presentarlo delante de Dios. ¿Qué mentira se está creyendo para decir yo merezco estar mal? Lo normal es que querramos estar bien. Y qué mejor fórmula que la satisfacción de cumplirle a Dios. De decir, Señor, lo logré. Tú me hiciste lograrlo porque tú me diste el espíritu de valor, de amor, de dominio propio. Y en Salmo 119, versículo 60, esto queda registrado como la gran satisfacción que produce no demorarse en cumplirle a Dios. Dice Salmo 119, 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Porque aquí el salmista se apresuró y no retardó en guardar su mandamiento, pero en guardar su mandamiento. Porque obviamente había puesto en práctica el cumplirle a Dios, en satisfacerse y cumplirle a Dios. En al final del día decir, pude hoy haber peleado, pude haber gritado, pude haber mentido. Señor, hice lo correcto. Y eso me produce a mi alegría. Y también el entender cómo nos ve Dios cuando lo que nosotros decimos, porque Él nos lo ordena y porque el Señor nos dice, haz esto, y nosotros decimos, sí, Señor, así lo haremos. ¿Qué pasa cuando lo cumple? Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, unas palabras que nos habla de que Dios se satisface. ¿Y por qué sé que se satisface? Porque bueno, vamos a leer las palabras. Mejor, para no agregarle más, vamos a leer Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Repito, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, ¿dónde llegó la complacencia de Dios? Es que no somos insensatos.
en que somos temerosos y sabios. O sea, Dios se alegra cuando le prometemos al Señor, sí, voy a cumplir lo que tú me has dicho a mí. Tú me has dicho, tienes que hacer esto. Y yo lo cumplo, y lo cumplo de inmediato. Porque el Señor inmediatamente dice, este hijo, esta hija mía, no es insensato, no es insensata. Se apresura. O sea, Dios nos ve como sabios cuando cumplimos su palabra. Y eso a mí me satisface. O sea, que el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, me vea ahora mismo y diga, estoy bien, o sea, me alegra tú, me regocija tu obediencia, tu sabiduría, tu prontitud, tu disciplina. Y ahí es donde también tenemos que ver, muchas veces nuestra satisfacción está en el aplauso de los demás. Hay personas que se sienten bien porque las aplauden, porque las felicitan. Hemos puesto en perspectiva, o ya en la verdad, no como un punto de vista, sino como una verdad, producir la alegría de Dios al cumplirle. Dice Deuteronomio 5:29, unas palabras también que agregan otra satisfacción de cumplirle a Dios. La primera es, lo logré. Lo logré porque Dios estuvo conmigo y me sostuvo, me fortaleció con su palabra, me limpió con su palabra, me limpió con su espíritu, me da una nueva personalidad, un nuevo carácter, no personalidad, un nuevo carácter, el carácter de Cristo para soportar estas tentaciones. Segundo, porque Dios se alegra, Dios me está viendo, esforzarme. Y eso me alegra, o sea, el Dios de los cielos está contento conmigo. Eso para mí tiene que ser demasiado grande. Pero miren lo que también genera en términos horizontales con respecto a los míos. Deuteronomio 5:29. ¿Quién viera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, el Señor dice, aquel que todos los días le cumple a su mandato, sus mandamientos, ¿satisface a Dios? Sí, porque no es insensato, es sabio, pero también porque genera bendición para sus hijos. ¿Qué vida usted quiere para sus hijos? ¿La mejor? Pues cúmplale a Dios. Siéntase satisfecho porque lo pudo hacer. Sienta la satisfacción de que Dios le vio y le dice, tú eres sabio. Digo, hija, tú eres sabia, porque no atrasas, no le pones pausa o no cancelas mi palabra. Tú me cumples, pero también sienta la satisfacción que en su obediencia usted está generando bendición para sus hijos. Ahora, aquí está la pregunta que alguien se puede hacer, pero ¿por qué si yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque es legítima, pero tiene una respuesta que va más allá de lo que vemos bajo la luz del sol. ¿Por qué si yo le obedezco a Dios, no veo esa bendición en mis hijos, no les va bien o no están haciendo las cosas bien? Pero es que ahí estamos viendo a corta instancia. Puede ser que las derrotas de ahora, o más bien, si creemos en el Señor, las derrotas de ahora no serán permanentes. Y Dios hará justicia. ¿Por qué? Porque en estas cosas vamos a ver la justicia de Dios. Usted que está escuchando esta palabra dice, pero si yo estoy cumpliéndole a Dios, me alegra en cumplirle a Dios. Sé que Dios no me ve como una persona insensata, pero no veo esto en mis hijos. Crea, Dios va a hacer. Dios va a hacer resplandecer su rostro. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque es misericordioso y por eso tengo que pedir por ellos, perdón por ellos. Y ahí también yo soy probado si tengo más misericordia pidiendo perdón por ellos. Pero también porque Dios va a dar la cara por los justos. No hay justo desamparado. Y tal vez sienta el desamparo de lo que está pasando en su casa, pero Dios le va a amparar. Por eso también la satisfacción de creerle a Dios a pesar de que las circunstancias parecieran decirnos, no, tú estás mal. ¿Para qué le cumples a Dios? Tú estás mal. Dentro de esto también es la satisfacción de tener una vida activa. Mire, a mí me parece, no, o más bien a mí me parece, no, para mí es una ley de vida y creo que no dudo que para usted siempre tener una dinámica, estar venciendo en algún sentido, aprendiendo y venciendo. Es más, la persona emprendedora y que puede alcanzar cosas y sobre todo si estas cosas las hace bajo la guía de Dios, es la que siempre quiere aprender
Y si siempre quiere emprender, hacer cosas nuevas. Y qué mayor aprendizaje que aprender a vencer las debilidades. Y qué mayor emprendimiento que emprender el carácter de Cristo y ser nueva criatura. En Job 31 vemos esto. En Job 31 busqué la versión La Palabra de Dios para Todos. Hasta ahora había leído la versión Reina Valera 1960 y no es porque Job 31 en la Reina Valera 1960 no estuviera bien, sino que me pareció muy precisa y muy clara esta versión de La Palabra de Dios para Todos. En los versículos 1 y 2 de Job 31. Y aquí vamos a ver el vivir la satisfacción de cumplirle a Dios. El ver la satisfacción de que Dios no lo vea a uno como insensato, como insensata. Y aquí vamos a ver la bendición del beneficio que yo le produzco a los que están en mi casa. Tanto a mi esposa, por ejemplo, yo como varón voy a ponerme, porque aquí él como varón habla en su integridad como persona y en cuanto a sus inclinaciones, sus apetitos, y con respecto a hijos también. Pero también dentro de eso, como yo me satisfago que siempre, humildemente, estoy venciendo algo. Recuerden, ¿qué es lo que nos da satisfacción? Ser vencedores. Así como el empresario que dice, vencí y prevalecí, mira la empresa que tengo. Así como el deportista que su satisfacción es ganar partidos o batallas. Así nosotros también estamos satisfechos cuando vamos venciendo y dejando atrás cosas que antes nos ganaban y nos avergonzaban. Dice Job 31, del 1 al 2. Hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. ¿Y qué es lo que Dios le da a uno? ¿Qué le toca de herencia desde el cielo? Primero que todo, bueno, vamos a destacar el segundo versículo. Él está consciente también que vencer el pecado tiene un resultado que emana de los cielos. ¿Cómo yo voy a pedir de herencia desde el cielo, tener parte en el reino de los cielos, si no me he arrepentido de mis pecados? Si no he dicho, esto ya no es. Y por fornicario, por insolente, por ladrón, no tengo parte en el reino de los cielos. Eso tiene que ser lo más fuerte. Pero también la satisfacción de decir, yo sí puedo. Y con Dios y con Cristo que me fortalece, todo lo puedo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí me pongo a pensar en algo. ¿Por qué yo hago un pacto si no es porque tengo la necesidad de hacer ese pacto? No veo por eso se me ocurre a Job diciendo, hice un pacto solemne con mi paladar, no comer piedras, porque no tenía apetito por las piedras. Para él no era necesario hacer ese pacto. Hice un pacto solemne con mi lengua, no tocar el veneno que me puede matar. Hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar a varones, porque él no tenía una tentación hacia los varones. Cuando le hace este pacto solemne con sus ojos, no mirar con deseo a una muchacha, o sea, la miro, pero no la deseo, no permito que eso me genere sentimientos, es porque sí, él ve, la muchacha puede ser bonita, pero no voy a dejar que eso desarrolle sentimientos pecaminosos. O sea, que aquí podemos asumir que Job hace este pacto porque él era susceptible a poder fallar. Y él hace un trato solemne. No voy a dejar que esto pase. ¿Qué pasa cada vez que él, pudiendo mirar a una muchacha con deseo, no la ve? Eso le satisface en que está haciendo lo correcto, que es fuerte, que puede, que Dios le está viendo. Dios le está viendo, mira, ahí está la chica. Y Job no la quiso ver con deseo. La miró, pero no. Quitó la mirada y decidió no desearla. Pero aquí agrego también. Es bueno, Job estuvo casado. Era bueno para su esposa. Sus hijos, bueno, sabemos la historia de mujeres ya grandes, pero de niños, era bueno para los niños que los ojos de su padre no se fueran detrás de cualquier muchacha. Era bueno para aquella muchacha que no la desnudaran con la mirada. ¿Cuánto bien yo hago cuando hago pacto solemne y le cumplo a Dios? Y también al final de cuentas, con eso estoy demostrando algo muy importante. Mi visión de quién soy yo y de quién es Dios. Dice Gálatas 5:16 acerca de quién soy yo.
cuando le incumplo a Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada vez que le cumplo a Dios, estoy diciendo, yo ando en tu Espíritu, ando en la guía del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Así que como soy hijo de Dios, soy guiado por el Espíritu. Cada vez que obedezco al Espíritu, estoy diciendo que yo soy tu hijo, porque tú me adoptaste, porque era hijo de la oscuridad, de Satanás, de la maldad. Tú me sacaste de ahí y con vencer al pecado, estoy cumpliendo, me siento bien por eso, pero también estoy disfrutando el hecho de que soy hijo de Dios y no satisfago los deseos de la carne. O sea, mis pecados no me dominan. Lo más bajo de mí, es que ¿cómo voy a permitir que lo más bajo de mí me domine? O sea, ¿en qué lógica cabe de la persona con dignidad que lo domina una, lo bajo, lo oscuro, lo feo? Así como yo no permitiría que el peor maestro o el que ni siquiera es maestro, el que no sabe nada, estudie a mis hijos, porque ¿qué va a aprender de ahí? Así como voy a dejar que la carne, que tiene lo peor de mí, sea quien me instruya y peor que me guíe y determine mis pasos. Eso es lo con respecto a quién soy yo cada vez que venzo el pecado. Pero ¿quién es Dios? Y aquí también para quitarnos esa idea de que, es que el problema es que el Señor, tú me pusiste esto en la mano. En Santiago 1, versículo 13, vemos quién es Dios. Para que no digamos, es que Dios, ¿yo qué podía hacer? Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por la ira y dice, ahora le voy a poner el mal. Quiero destruirlo. No, que Dios quiere destruir la maldad que hay en nosotros y por eso nos lleva a aflicción, para que sea evidente que la maldad nos destruye y busquemos el camino del bien y la salvación, sea una eternidad con Él. Dios no es malo, ni nos lleva a nosotros a ser malos. La maldad está cuando nos alejamos de Dios. Nadie puede decir, imagínense el hombre que diga, es que a mí me gustan mucho las mujeres porque, Señor, tú me hiciste tan heterosexual, pusiste tanta testosterona a mí que quiere, o sea, la culpa es tuya, ¿no? Es que, Señor, yo no puedo faltar a la fiesta porque es que tú me hiciste demasiado alegre y social. Socializo con todo el mundo. No, Dios no nos tienta a nosotros. Dios no nos tienta a nosotros. Es más, sí, nos pone en el mundo para vencer al mundo. La gran satisfacción de vencer, de cumplir, debe llenar nuestra necesidad, porque si todos tenemos la necesidad de sentirnos bien, ahora examinemos qué es lo que nos hace sentir bien. Que soy el más vivo, que conmigo nadie puede, porque al final yo digo, nadie puede conmigo, pero sí, ¿quién puede? Mi pecado, mi soberbia. Aquel que dice, nadie puede conmigo, es porque la soberbia le está mandando. O sea, lo más bajo de sí, lo de menor categoría de sí, su pecado le está gobernando. Yo quiero que nosotros vivamos satisfechos, nos sintamos bien ante nuestro Dios, nos sintamos seguros de la herencia que tendremos en la eternidad, porque nos hemos arrepentido, convertido y estamos acercándonos y cada día más al reino de los cielos, teniendo sus costumbres. Pero también la satisfacción que nos produce que Dios nos permitirá ver cómo eso es bueno para los muertos. Si yo le cumplo a Dios, también estoy proveyendo a los míos. ¿Qué le doy a los míos a través de cumplir a Dios? Y realmente quiero sentirme bien. Quiero vivir una vida donde diga, Señor, lo más bajo de mí, que era el pecado, la ley del pecado que hay en mis miembros, me decía, haz esto. Le decía a la chica, vete tras el dinero mal habido. Es una relación secreta, violenta, golpea, humilla. Pero yo me siento satisfecho porque lo mejor que yo puedo tener, que es el Espíritu Santo en mí, me llevó a cumplirte a ti. Y todos los días estoy venciendo. Sí, todavía estoy venciendo pecados. Sí. Todavía hay pecados que están hablando y a veces me gritan o a veces me hablan suavecito como para endulzarme. Pero cada día yo le digo, no, porque para algo aquí que me realiza es cumplirle a Dios y por eso
Y al confesar esos pecados, Dios me limpia, me perdona, me limpia, y al limpiarme va quitando el efecto y llegará el momento que esos pecados serán vencidos para siempre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos dices que nos quieres ver bien, felices, realizados, con honra y disfrutando esa honra. Que nosotros nos sintamos bien por lo que somos. Así como el futbolista que quiere sentirse bien porque es un gran futbolista, el empresario porque es un gran empresario, el científico porque es brillante como científico. Por encima de eso, y que incluya a futbolistas, científicos, a deportistas, a empresarios, a artistas, a todos, artesanos, a todos, está la honra de ser personas que te cumplimos a ti. Porque el pecado que hay en el mundo y que todavía mora en nuestros miembros, con el cual estamos luchando y el que estamos venciendo cuando te obedecemos a ti, cuando vivimos en Cristo que nos fortalece. El pecado dice, pero yo te puedo decir a ti, más que andar hablando con el pecado, te puedo decir a ti, Señor, con hidalguía y sabiendo que tú me ves como alguien sabe, Señor, yo te cumplo. Me siento bien porque ¿quién eres tú? Alguien que cumple y vence el pecado y genera bendición a su familia. Porque genero bendición cuando te cumplo a ti y dejo de cumplirle al pecado como he estado cumpliéndole hasta ahora en algunas áreas. Dejemos de cumplirle al pecado y sintamos la satisfacción de que con Cristo, en Cristo, que todo nos fortalece, podamos tener una vida, la vida de los sabios, de los santos y de los que generan bendición a los suyos. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial en nombre de Cristo Jesús. Amén.